Vamos a iniciar esta clase que tiene que ver con el proceso de beneficio de bovino en un matadero industrial. Recordemos que es muy importante que todas las actividades que allí se hagan de manera como establecen las normas, para de esta forma garantizar la calidad del producto final. El funcionario de la Guardia Nacional hace una revisión exhaustiva de la guía de movilización expedida en el sitio de origen por la autoridad civil competente, con la finalidad de constatar la legalidad de la procedencia, así como también el número de animales transportados. Una vez que ingresan los bovinos al matadero, son pesados y se procede de inmediato al desembarque, para lo cual es importante que la plataforma del camión se amolde perfectamente a la rampa del desembarcadero, para de esta manera evitar que los animales pisen en falso y puedan sufrir alguna lesión que imposibilite su conducción al sacrificio. La calidad y vida de almacenamiento de la carne y sus derivados depende fundamentalmente del proceso de sacrificio. Aparte de considerar el aspecto sanitario, es necesario brindar a los animales una muerte menos penosa, que además de ser un aspecto humanitario, afecta directamente la calidad de la carne. Los bovinos son animales rumiantes que poseen un gran compartimiento digestivo. Por tal motivo, es necesario retirarlos del alimento alrededor de 24 horas antes del sacrificio, para facilitar el vaciado del sistema intestinal. No obstante, los animales deben tener acceso al consumo de agua fresca en todo momento. Los bovinos deben ser inspeccionados ante mortem por un médico veterinario adscrito o acreditado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, con el fin de determinar si el estado de salud en el que se encuentran es el que se requiere para destinarlos a consumo humano y separar a aquellos sospechosos de tener cualquier enfermedad infectocontagiosa. Los bovinos, aparentemente sanos al examen ante mortem, pasan a los corrales de alojamiento, donde cumplirán un reposo de 6 horas como mínimo, lo que garantizará la reposición del glucógeno muscular agotado durante el transporte y ayuno. De esta manera se obtiene, al final de la faena, una óptima maduración de la carne. Es importante que los corrales de alojamiento sean techados, con piso de concreto rústico, buenos drenajes de fácil limpieza y dotados de bebederos con suficiente agua potable. Después que los bovinos han cumplido con el reposo ante mortem, son conducidos al brete de insensibilización. A su paso por la manga, reciben una ducha que, además de eliminar todas aquellas suciedades que puedan representar una fuente de contaminación de las canales, tranquiliza al animal, lográndose de esta manera una mejor sangría. Luego de la ducha, los bovinos pasan al brete de contención, donde un operador, utilizando una pistola de perno cautivo, dispara a nivel de la región frontal del animal, en el centro de las líneas imaginarias que se trazan entre los cuernos y los ojos, con la finalidad de insensibilizarlo, para luego proceder al resto de las labores de sacrificio. Una vez que el animal está inconsciente, pasa a la zona de degüello y sangría, donde es suspendido por el miembro posterior izquierdo en la carrilera aérea. Inmediatamente se procede a realizar la sangría, para lo cual un operador hace una incisión al nivel de la entrada del pecho e introduce un cuchillo tubular, el cual está provisto de una bolsa de polietileno, que contiene 1.5 litros de una solución de citrato de sodio como anticoagulante, que es preparada en una proporción de 70 gramos por cada 100 litros de sangre. Para acelerar el desangrado, se coloca en el labio de la res un electrodo que está conectado a un equipo electroestimulador de bajo voltaje, que al oprimir el interruptor produce una descarga eléctrica durante 20 segundos, que ocasiona una contracción muscular generalizada, la cual favorece el desangrado. Una vez realizada la sangría, se procede a cortar los cuernos, las orejas y los miembros del animal. Estos últimos son sometidos a un proceso de escaldado para facilitar la remoción de las pezuñas y luego se almacenan en las cámaras frigoríficas.
Continuando en la línea de sacrificio, se procede al desollado, es decir, a retirar la piel, para lo cual se utilizan cuchillos manuales, cuchillos neumáticos y se finaliza con la fase de tracción mecánica. Esta técnica de desollado no solo permite la obtención de un cuero en perfectas condiciones, sino que además mejora la apariencia de las canales. Es crítico que en el desollado se laven y se esterilicen las herramientas de corte. Esta actividad por sí sola prolonga la vida de almacenamiento del producto. Durante esta fase del proceso también se remueven los genitales. En el caso de los machos, el tracto urinario debe ser eliminado de la línea media hasta el punto posterior entre los miembros traseros. En las hembras, la ubre se retira desde su inserción en la ingle. Luego se realiza la ligadura y embolsado del recto para evitar la contaminación de la canal con el contenido intestinal. Al finalizar la fase de desollado por tracción mecánica, se realiza la separación de la cabeza a nivel de la articulación occipito-acroidea, quedando tan solo suspendida por el conjunto del esófago y la tráquea. Después se utiliza una barra separadora de anillo para soltar el esófago desde la tráquea hasta el rumen, con el ligado del esófago para evitar la salida del contenido ruminal, y se remueve la cabeza, la cual es inspeccionada para ser conducida por una carrilera a la sala de procesamiento. La evisceración de los bovinos es quizás la parte más crítica del proceso. Es importante que ésta se realice inmediatamente después de finalizada la fase de desollado, ya que si transcurre más de 30 minutos, se corre el riesgo de una contaminación total de la canal por la fuga de bacterias desde el tracto gastrointestinal. Para la realización de esta labor, es necesario previamente seccionar el esternón, esterilizando la sierra y el cuchillo entre cada res trabajada. La evisceración se lleva a cabo practicando una incisión en la línea media ventral, la cual se extiende desde la región inguinal hasta el esternón. Se procede entonces a la extracción de las vísceras pélvicas, abdominales y torácicas, con sumo cuidado para no romperlas. Los cuchillos deben ser esterilizados entre res y res con agua a 82 grados centígrados para evitar la contaminación cruzada, obteniéndose canales en óptimas condiciones sanitarias. Las vísceras rojas son inspeccionadas por el médico veterinario, quien decidirá el destino de las mismas de acuerdo al aspecto macroscópico y tipo de lesión que pueda ser encontrada. Luego de la evisceración, la canal así obtenida es sometida a electroestimulación de alto voltaje, con la finalidad de lograr una mayor terneza de la carne al acelerarse el proceso de maduración y reducirse la contracción violenta de la fibra muscular por causa del frío durante la conservación en las camas. Las canales reciben una descarga intermitente de 550 voltios durante 30 segundos. Luego se realiza la división de la canal, utilizando para ello una sierra eléctrica operada por una persona colocada sobre una plataforma hidráulica, esterilizando la misma entre res y res. El corte se hace siguiendo la línea media de la columna vertebral, obteniéndose de esta manera dos medias canales. Inmediatamente se procede al retoque de las medias canales. En esta fase, un trabajador retira la médula, restos de pene, exceso de grasa y cualquier hematoma presente. Posteriormente, las medias canales son inspeccionadas por el médico veterinario, quien determina finalmente si la carne está en condiciones de ser distribuida al público consumidor. Finalizada la fase de retoque e inspección veterinaria en la sala de oreo, se hace la sección del esternón y un corte entre la cuarta y la quinta costilla,
con la finalidad de delimitar la separación del cuarto anterior y posterior. Luego, se procede a la clasificación de las canales tomando en cuenta los parámetros establecidos por los organismos competentes. Estos parámetros son madurez o edad fisiológica, conformación, cobertura de grasa, clase sexual y el peso de la canal en frío. Las medias canales son sometidas a un lavado automático a presión para eliminar la sangre retenida en la superficie o cualquier cuerpo extraño que pueda desmejorar la apariencia y calidad sanitaria de las mismas. Después del lavado, las medias canales son introducidas en las cavas frigoríficas, donde deben permanecer por espacio de 24 horas como mínimo a una temperatura entre 1 y 3 grados centígrados y humedad relativa entre 90 y 95%. Cumplido el tiempo reglamentario de refrigeración, el producto final clasificado es despachado donde se deshuesan los canales. Este último proceso se hace en dos modalidades: el deshuese aéreo o en el riego, donde se separan algunos cortes del trasero como el lomito, la falda, la sobrebarriga, las costillas, el solomo de cuerito y la pulpa negra. De la paleta se separa la paletilla y se procede al deshuese en la mesa, donde los cortes anteriores, junto con los otros cortes restantes, se terminan de deshuesar y de separar. Luego, estos pasan a la zona de acabado o de retoque, seguidamente al área de embolsado y empaque al vacío, y después a la zona de embalado, pesaje y etiquetado para su almacenamiento y posterior distribución al público consumidor. El matadero está diseñado no solo para la obtención de canales en condiciones óptimas de higiene, sino también para la recuperación integral de los subproductos, los cuales influyen significativamente en el rendimiento económico de la empresa. La sangre, una vez obtenida, es refrigerada en tanques. Posteriormente es enviada a otra planta procesadora, donde es sometida a un proceso de centrifugación y deshidratación para la obtención de productos que se utilizan en la industria de embutidos y en la industria de alimentos concentrados para animales. El cuero resultante del desollado de los bovinos es conducido a través de una cinta transportadora, donde es recortada la zona del cuero de la cola, de los genitales, de las patas y la cabeza, para luego ser colocados en el transporte que los llevará a las ganaderías. Otro subproducto que representa para los mataderos industriales un gran potencial económico es la harina de carne y hueso. Esta se elabora utilizando las vísceras que no van al consumo directo, decomisos, residuos grasos y algunos despojos, los cuales después de ser triturados en un molino pasan a los cocinadores, donde sufren un proceso de cocción hasta una temperatura de 130 grados centígrados durante aproximadamente 2 horas. Luego se separa la grasa fundida en unos filtros percoladores y se completa la extracción mediante el prensado. La materia prima, libre de grasa, es molida finamente y envasada como harina de carne y hueso propiamente dicha, la cual será usada en la elaboración de alimentos concentrados para animales. Por otra parte, la grasa fundida es centrifugada y almacenada en un tanque especial a una temperatura de 60 grados centígrados para posteriormente ser utilizada como fuente de energía en la fabricación de alimentos concentrados. Las cabezas, una vez en la sala de procesamiento, son despostadas para extraer la lengua y la carne de cachete. Esta última es colocada en bandejas y almacenadas en túneles de congelación para luego ser enviadas en forma de bloques o panelas a las fábricas de embutidos. Los cuernos y pezuñas, dada su riqueza en nitrógeno no proteico, pueden ser enviados a la industria de fertilizantes. Por último,
El contenido gastrointestinal recuperado de las aguas residuales es enviado mediante bombeo a un equipo rotoshear o separador de sólidos y luego llevado a través de un tornillo sin fin a un camión volteo que lo conducirá al patio de secado o compost, donde por la acción de la temperatura que se origina de la fermentación causada por los microorganismos que crecen y se reproducen en la materia orgánica, se transforma en abono orgánico para las plantas. Posteriormente es molido y ensacado para su comercialización. De salud de los mismos y un laboratorio dotado de los equipos mínimos necesarios para la realización de pruebas bromatológicas, microbiológicas y organolépticas de los productos y subproductos que allí se procesan, siendo estas prácticas de manufactura y del hace todas las especificaciones técnicas y los requisitos sanitarios a lo largo de la línea de sacrificio. No solo se logra un buen rendimiento económico de la empresa, sino que además se obtiene un producto final que garantiza la nutrición y salud del consumidor.